Les habla el pastor Carlos Bolaños, hoy trayéndole la lectura de las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 33 al 35 y Mateo 10, 1 al 20. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los 2 se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje y yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor, debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Capítulo 34. En cierta ocasión Dina, la hija de Jacob, que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella
y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten. Hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos, y les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem. Sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron.
Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Capítulo 35. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba
Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal-edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron con sus hijos Esaú y Jacob. Mateo capítulo 10, 1 al 20. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento
se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Les habló el pastor Carlos Bolaños, nuevamente trayéndoles la palabra del Señor en este día. Espero que sea de gran bendición para ti. Envía tus comentarios y tus necesidades, si así lo necesitas, en la página. Entre tanto, que el Señor te bendiga grandemente. Nos encontraremos mañana otra vez.